Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, queridos alumnos y alumnas que están del otro lado, ¿cómo están? Como siempre los saluda el profe Cristian, deseándoles que estén espectacular. Y vamos a comenzar a avanzar despacito en esta que va a ser una clase de misceláneos, como digo siempre, para hacer un pequeño repaso, un fino de muchas cosas que se fueron dando, con la idea obviamente de afinar detalles, de repasar y que nada, nos preparemos mucho mejor para el objetivo que va a ser el final y la matrícula, ¿verdad? Bueno, lo primero que voy a hacer es lo siguiente. No voy a compartir el Word todavía, vamos al revés. Ahora bien, les paso a comentar una cosa. Entre los temas que creo que posiblemente sean buenos repasar y sobre todo tener en cuenta, obviamente está lo que es puesta a tierra. Puesta a tierra es algo que se pregunta generalmente en el final y es algo que ustedes sabrán, no tienen por qué saberlo, quizás el que trabaja, ¿no? Se pide mucho a nivel laboral cuando uno ya tiene la matrícula. Y para esto me ha quedado una duda sobre si un puntito en particular lo he comentado o no cuando dimos puesta a tierra, y ante la duda, como voy a hacer esta clase de misceláneo, prefiero tener la certeza de comentarlo en este momento para que ya esté dentro del contenido de puesta a tierra. Bueno, vamos a la pizarra, ¿sí? Primero. Por eso no les quise mandar en el Word de una, ¿verdad? Para no tener que habilitarlo y deshabilitarlo. Bien, vamos a la pizarra. Chicos, recordamos que en una puesta a tierra, dentro, insistimos, esto es clase de misceláneo, ¿sí? Misceláneo. En puesta a tierra, ¿qué es lo que teníamos? Vamos a verlo de esta manera. De un lado, ¿sí? A ver, vamos para acá. A ver. Ahí nos acercamos. Teníamos que la fase, y ya que es la fase, vamos a ponerle F, ¿sí? Que baja de la prestataria, que no baja la prestataria, acá es indistinto si es subterránea o aérea la cometida, pero yo pongo un ejemplo, supongamos que es justamente aérea. De esa fase que baja, yo allí para hacer la puesta a tierra, para medir la puesta a tierra, no para realizarla, para medir la puesta a tierra, de esa fase, la entrada del dispositivo que tengo más aguas arriba, o sea, si fuera una termo con disyuntor hacia afuera, donde tengo la primera bajada de la prestataria que viene en el medidor, ¿ahí qué voy a hacer yo? Ahí voy a bajar la fase. La fase primero, habíamos dicho que esto, insisto, es para medición. Vamos a utilizar un cable, en lo posible, yo insisto, esto depende zonal, ¿no? Pero cuanto más, por así decir, sección o diámetro tiene el cable, es mejor. Yo pondría uno de 16. Yo, Cristian, ¿sí? Uno de 16. Sí, para hacer esta bajada, ¿verdad? Pero bueno, pueden averiguar acorde cada municipio que es lo que pide, ¿sí? Pero insisto, esto es para hacer la medición, que es distinto a la puesta a tierra en sí. Con esto vamos a medir la resistencia de esa puesta a tierra. Acá se ve bien, ¿verdad? Creo que sí. A ver. Bueno, por si acaso, ahí me ven. A ver. Bueno, si me ven a mí, igual no me importa. Lo importante es que vean la pizarra. Es decir, entonces, esa fase la bajamos, la fase que baja de la prestataria, de ahí nosotros agarramos, extendemos, y fíjense, lo primero que a donde vamos es una llave de encendido y apagado. Una llave común, una llave de un punto, la misma que utilizamos para la luminaria. De ahí, y esto es lo que posiblemente no haya mencionado, y por eso metí en misceláneos este tema. Acá vamos a una resistencia variable. Una resistencia variable es algo que particularmente se pide para hacer mediciones de puesta a tierra de 20 a 100 ohm, una resistencia variable de 20 a 100 ohm. Y en caso que no tengamos, ¿sí? Aunque esto es, por así decir, una cosa que no es bajo reglamento, pero que se realiza en la práctica, pueden poner una lamparita vieja de tolueno, ¿sí? Aunque hoy en día calculo que va a ser más fácil conseguir, porque ya la lamparita vieja de tolueno no está mal en el mercado, va a ser más fácil conseguir esta resistencia de 20-100 que la lamparita de tolueno en sí, que ya ha salido del mercado, no se fabrica. Pero vamos luego con esto, chicos, vamos acá. Entonces, la fase, en la entrada del primer artefacto que tengo de
de protección, sea térmica o disyuntor. Sí, eso es la idea que le traslado, porque recuerden que algunos mandan disyuntor, otro térmica. La cátedra tiene su punto de vista, ya lo hemos visto, pero bueno, yo les tengo que... Ustedes quizás pueden hacer una medición de puesta a tierra en una cometida que no hayan realizado ustedes. Igual la cobramos. Digamos, si no, como yo no hice esa puesta a tierra, no la voy a medir. Obviamente que no es así, ¿se comprende? Entonces vamos acá. De la fase que baja, vamos a ir primero a una llave de un punto común, una llave de encendido apagado, la misma que utilizamos para las lamparitas. Por debajo voy a tener una resistencia variable de 20 a 100 ohm, y en caso contrario, una lamparita de tolueno. Ahora bien, ¿cuál es la idea? Lo que yo voy a hacer es lo siguiente. Esto es en el tablero principal, disculpen que no lo está acá anotado, pero no lo comenté. TP, tablero principal, ¿sí? O sea, esto podría ser en el pilar, por ejemplo, de la casa. Por eso nada más dibujamos, fíjense, un lugar para el disyuntor y para la térmica. No lo dibujé internamente porque recuerden que, por más que nosotros tenemos, insisto, nuestro criterio de qué va primero y qué va después, puede ser que sea presentado distinto en otro tablero principal y, insisto, lo tenemos que medir igual. ¿Sí? ¿Se comprende? Bajada de fase, de ahí, fíjense que no estamos tomando de la salida del primer artefacto de protección. Estamos tomando en la entrada, en la parte superior. Y si fuera que el electricista que hizo esto lo organizó al revés, porque hay, y la entrada la hace por acá, por abajo, ustedes van a tomar entonces por abajo esa fase. Porque recuerden que, opa, perdón, mucho movimiento le di, ¿no? Pero bueno, no importa. A ver, a ver, a ver. Paciencia. A ver, a ver, a ver. Ay, ay, ay. Ahí está. Vamos a verificar. El video parece estar bien. Vamos a engancharlo de nuevo. Sepan disculpar. Ahora vamos a comprobar el audio. A ver, por si acaso, bueno, el audio estamos bien y volvemos aquí. Les decía, ¿no? Que lo importante es esto, de que también puede ser, les comentaba, de que, no sé, nosotros no hicimos la cometida, vamos a hacer una medición de una cometida que no es propia, y en ese sentido, si quizás el electricista se le ocurrió, aunque no es reglamentario, hacer la bajada de la fase invertida, o sea, en vez de poner la entrada en los bordes superior, ponerlo en la inferior, como la regla es que nosotros tenemos que tomar desde la entrada de esa fase, bueno, lo tomaría de abajo. ¿Se entiende? En caso, insisto, que el electricista haya diseñado todo de otra manera que no es la reglamentaria, ¿verdad? A ver. Bien. Me faltaba la nafta. Sin la nafta saben que el auto no anda, así que bueno, obviamente tenía que agarrar mi matecito. ¿Se comprende esto, chicos? Es muy importante, porque ¿qué pasa? Yo capaz que no les digo nada. Y ustedes se acostumbran de tomar de arriba la fase porque es como se debe, y resulta que el que lo diseñó al revés, y entonces vamos a estar diseñando al revés la puesta a tierra, y la medición no va a ser eficaz. Por eso vuelvo a dar este detalle. Pero bueno, volvemos a esto. Imaginamos que la fase viene de arriba, que el tipo, que no nosotros, que el electricista que lo diseñó correctamente. De ahí voy a mandar entonces un cable a una llave de un punto y una llave de un punto, insisto, voy a lo siguiente, que sería esto. Una resistencia variable de 20 a 100 ohm, que esto se compra exclusivamente para hacer las puestas a tierra, y en caso contrario tengo una lamparita de tolueno. Recordamos que por debajo que voy a tener la entrada para la jabalina, y que de allí, si en caso que yo quiera hacer la medición, esta no es la puesta a tierra en sí, es la medición de la puesta a tierra, voy a tener un cable. Después de la llave de un punto, después de esa lamparita que está puesta en serie, o en el peor de los casos, que por así decir, o la resistencia, tengo un cable que va hasta ¿dónde? Hasta, ¿sí?, el borne
de la jabalina. Esto es para la medición. Y después recordamos, por si acaso, ya que estamos acá, vamos a decirlo, a una distancia de más de 20 metros, yo puse 20 metros acá, pero puede ser superior, que voy a tener que tener una sonda. Una sonda que es, para decirlo como si fuera otra jabalina, un poquito más chiquitita en cuanto a tamaño, y ahí tirar, sí, justamente qué, otro cable, por eso dijimos más de 20 metros, más de 20 metros de distancia, más de 20 metros, no de 20 metros, y ahí esa sonda es del electricista. Habíamos dicho que la ponemos nosotros para hacer la medición y después la retiramos. Y que bueno, por si acaso, insisto, ¿no? En un lado, ¿qué vamos a hacer? Acá, supongamos, ponemos la pinza amperométrica, ¿sí? Pongo PA, pinza amperométrica, para medir ¿qué? La corriente, la intensidad, ¿sí? Los amperes. Por otro lado, acá, de punta a punta que voy a poner el tester, ¿sí? De por medio, con las agujas de por medio, entre la jabalina y la sonda. Y acá, ¿qué pasa? En el tester voy a medir tensión. Y recordamos, para saber la resistencia que tiene esta puesta a tierra, utilizo doble de Ohm, en la cual termina diciendo que la resistencia es igual a la tensión que yo voy a medir con mi tester, dividido la corriente que mido con mi pinza amperométrica. Hago ley de Ohm y me tiene que dar, fíjense lo que dice el reglamento. El reglamento dice menos de 10 ohm, pero, a ver, el término es como decir que más correcto, no me acuerdo el término exacto, por eso, menos de 10 ohm, pero más correcto menos de 5. Y es más, esto es otra cosa que voy a comentar. No sé si comenté por qué el reglamento, ¿cómo es que dice 10, pero menos de 5 mejor? Bueno, por lo siguiente. Se espera que cuando nosotros realizamos la medición de una puesta a tierra en una casa, en un hogar sí, haciendo todo este trabajo de medición, nos dé menos de 5 ohm. Pero cuando estamos hablando, por ejemplo, de un edificio que puede tener una cierta cantidad, no sé, de 40 pisos, como todos los cables de todos los departamentos van a parar a esta jabalina, ahí sí da ese changüí reglamento de que suba un poquito esa resistencia. Esa resistencia, ahí, en ese caso, sea menor de 10. O sea, menos de 10, sí, en caso de ser una instalación grande, pero una domiciliaria, tiene que ser óptima, menos de 5 ohm. Y por eso es esa diferencia. Eso sí creo que lo había comentado, pero como puede quedar, digamos, medio, no sé, en la nebulosa, ¿cómo dice el reglamento? Menos de 10, óptimo menos de 5. Entonces ponemos menos de 5, no, depende. Para edificio se extiende un poquito más, un edificio entero, que tenga una puesta a tierra en la medición de 10 ohm, y en un domiciliario, o sea, nosotros en nuestras casas o nuestros clientes, tiene que ser menos de 5. ¿Sí? Entonces lo que le quería recordar es eso, ¿no? Que por un lado lo que yo tengo acá es que esto es para medir puesta a tierra. Pero otra cosa, ¿cuál es? La instalación de la puesta a tierra en sí. Que para eso voy a aprovechar el mismo gráfico que ya tengo más o menos, no organizado, desorganizado, pero para que ustedes lo vean. ¿Qué es este? A ver. Bien. Cuando hablamos de puesta a tierra, hablábamos de esto, ¿no? Que yo voy a tener entonces, vamos a dar un ejemplo, chicos. Imagínense que tengo en el tablero seccional, ¿sí? Voy a poner un ejemplo, pero voy a desarrollar uno en particular. Tengo 3 ítems, una para iluminación de uso general, un toma de uso general 1 y un toma de uso general 2. 3. Bueno, ¿cuál es la idea? Que de cada uno de estos circuitos, ¿sí? Yo elegí a propósito iluminación para este caso, y le voy a explicar por qué. Porque el de toma, ya saben, el de toma corriente es el más sencillo que hacemos. Tenemos 3 patitas. La tercera patita la mandamos todas juntas, ¿sí? A un cable, y de ese cable va a parar en esta bornerita. Pero lo que nunca, no sé si explique, es qué pasa si de repente tengo de iluminación. Y para eso, ¿qué hice? Acá dibujé, así muy por arriba y muy rápido, por favor, sepan entender que es la idea, una pequeña visión de una planta o una instalación, en la cual
estas son las luminarias. Dibujé 1, 2, 3, 4 luminarias. ¿Y cuál va a ser la idea? Imagínense que de esta luminaria, que yo estoy haciendo esta vista en planta, de estas 5 tomas bocas de iluminación, son las que voy a utilizar acá, en esta térmica de arriba. ¿Sí? Como que este es los puntos de implementación y está la protección en mi tablero seccional. Entonces, ¿cuál va a ser la idea? Y por esto explico esto. Y no estoy explicando con toma, porque el toma sabemos, agarramos la tercera patita, unimos los cables, lo mandamos a la bornera. Pero no sé si hablamos de iluminación. ¿Qué es lo que hago en la iluminación? Es buscar la masa. O sea, busco la masa de este artefacto de iluminación, de este, lo uno, todo con un cable, y ese cable, ¿sí? Lo voy a mandar ¿a dónde? A esta bornerita de acá. Y de acá, juntando las masas, por ejemplo, de mis otros 2 circuitos de toma de uso general, mando de esta bornera del tablero seccional con una sección similar que utilizo para el cable que va del tablero principal al seccional, que se acuerdan que en fase y neutro se llamaba como línea secundaria, ¿sí? La línea principal, recordamos, es la que viene desde el medidor, vengo para acá, del medidor que acá no está dibujado, ¿a dónde? Al tablero principal. La línea secundaria es la que va desde las salidas de los mecanismos de protección, le hace térmica y disyuntor de mi tablero principal, hacia ¿dónde? Hacia los mecanismos de protección del tablero seccional. Bueno, diámetro, o sea, qué sección utilizo para ese cable, y esa misma sección que utilizo para fase y neutro es el que debo utilizar ¿para qué? Para unir las borneritas, la bornerita en el cual tengo todo lo puesta a tierra de mi circuito, ¿sí? Con, ¿sí? La bornera que voy a utilizar de puesta a tierra en el tablero principal. Y esa misma sección es la que allí voy a mandar directamente, fíjense, vengo por acá, por acá, por acá, por acá, ¿en dónde? En mi jabalina. Que a la vez es mi jabalina, ¿sí? Esta es la puesta a tierra, la que cuando, ahí me abro un poquito, cuando hago la medición, en esa misma jabalina voy a tener la bajada de la fase, ahí lo veo, la bajada de la fase en la entrada de mi mecanismo de protección que está más cercano a la calle. De ahí paso primero por una llave de un punto de encendido apagado, de ahí paso segundo por una resistencia variable. Si no tengo resistencia variable, recuerden que puedo usar una lamparita de tolueno. De ahí voy directamente a la jabalina también. ¿Se dan cuenta? Este cable que viene de la bornerita, en esta entrada, en la jabalina, donde está el borde de la jabalina, y también la fase que viene de arriba, antes los mecanismos de protección, pero pasando, que esto es lo que no había dicho, por una llave de un punto y posterior por la resistencia variable. Y esto es lo que les quería básicamente presentar, ¿sí? Para mí, lo que no había notado es esto de la resistencia variable acá, que aparte de la llave de un punto tengo que tener una resistencia variable de 20 a 100 ohm, y que si no tengo puedo utilizar una lamparita de tolueno. Ahora bien, ¿qué voy a agregar de todo esto? Lo primero que voy a hacer, les voy a mostrar todo esto de nuevo, ¿sí? Para que ustedes lo puedan ver, porque ya lo voy a borrar, pero ya fue obviamente explicado en clases pasadas. Quizás faltaba ese conceptito de la resistencia variable. Insisto, misceláneos. En este caso estamos agregando puesta a tierra. Recuerden, fase antes de protección. Lo vamos a mandar de ahí. Primero una llave de un punto, después por una resistencia variable, ¿sí? De ahí a la jabalina, ¿sí? Esto es para hacer la medición. Esta no es la puesta a tierra, esta es la medición. Y ahí es donde voy a enganchar ¿qué? La pinza paramétrica para medir la intensidad. Pero por otro lado, a 20 metros de ahí, para hacer la medición, insisto, medición, no estamos hablando, chicos, de la puesta a tierra física, que es otra cosa. A 20 metros voy a tener una sonda, que es como si fuera una jabalina más chiquitita, en la cual entre las puntas voy a utilizar una extensión para medir con el tester la tensión. Esto es nivel tierra, así quiere decir. Insisto, todo esto es para la medición, pero la puesta a tierra, ¿qué viene a ser esto que tengo acá? Esta es la puesta a tierra.
¿sí? Lo que me va a salvar. Acá la estoy midiendo con todo esto. Pero la puesta a tierra es esto, es la suma de todos, o las masas de los circuitos, ¿sí? De los artefactos, ¿sí? Como yo nombré el tema de las lamparitas, o también, en el caso de los tomas de uso general, las tercer patitas que unifico todo con un cable que va en la bornerita y otro cable que va desde la bornera de puesta a tierra al tablero secundario seccional al tablero principal, cuyo cable de unión tiene que ser igual sección al de fase y al de neutro, que fue sacado ¿por qué? Por el famoso grado de electrificación y de MPS. ¿Se acuerdan? ¿Sí? Que hacíamos el cálculo, que yo les dije, bueno, ustedes pueden agarrar, ante la duda, poner 16 milímetros cuadrados de sección para asegurarse que abastecemos y va a sobrar ese cable para la carga que va a tener, pero por otro lado, ¿qué dijimos? Y mirá, profe, si voy a mover 16 milímetros de sección entre fase y neutro, ponele 100 metros, y voy a inflar bastante el presupuesto de mi cliente, y si viene otro electricista que lo calcula, me va a sacar el trabajo. Para eso, ¿qué tenemos que hacer? Y como somos matriculados, calcularlo. Y para eso que usamos sin duda todo lo que es el tema de los grados de electrificación, de MPS, para determinar qué consumo, qué corriente va a pasar por ese cable, y de acuerdo a eso, con la tabla AEA de hasta 40 grados de temperatura, veo según la carga qué sección de cable tiene que usar. ¿Sí? Esto es el misceláneo que yo quería agregar en cuanto a lo que es el tema de puesta a tierra. Pero todavía voy a agregar otro detalle. Primero voy a borrar, porque bueno, nada, por eso les mostré un poquito esto, para hacer un poquito de espacio. Esto va a quemar mucho, porque el agua del mate está muy caliente y mi mano no es antitérmica, pero bueno, está muy seco esto, si no, no va a servir. Bueno, vamos con esto. A ver. Bien, borré como siempre primero para que se seque un poquitito y tener espacio. Bueno, ¿qué estaría bueno agregar acá? Yo voy a abrir el Word, no, abrir, ya está abierto, compartirlo, vamos a anotar algunas cosas, ¿sí? Voy a hacer un pequeño repaso de lo que yo dije acá para que esto a ustedes les quede un poquito más presente. Primero vamos a agrandar la letra, ¿no? Vamos a poner una letra más grande, para que los que somos viejitos y no vemos tan bien podamos ver un poquito mejor. Sí, ahí creo que se lee un poquito mejor. ¿Les parece? Bien. Primero, misceláneo, vamos a ver varias cosas. Ahora vamos a hablar puntualmente de lo que explicamos de puesta a tierra. Yo podría poner misceláneos de puesta a tierra. Bueno, y vamos a decir que hay dos cosas. Debemos diferenciar la puesta a tierra física de su medición. ¿Sí? Vamos a empezar. La puesta a tierra física en, por ejemplo, ¿no? Que fue lo que nombramos recién, en circuitos de toma corriente, que puede ser uso general o uso especial. Yo, como acá nombré uso general, pongo eso, pero recuerden que también, obviamente, los circuitos de toma corriente de uso especial también tienen tres patitas y la tercera patita la uno para hacer la puesta a tierra. No hay gran diferencia. Pero como yo en el ejemplo que ya borré puse un TUG o dos TUG, bueno, voy a poner lo mismo, ¿sí? En circuitos TUG, toma corriente de uso general, estamos hablando, insisto, de la puesta a tierra física, no de la medición. ¿Qué es lo que realizo? Uno, las
terceras patitas de los tomacorriente y por cada circuito uso un cable que va a ser vinculado con la bornera que se encuentra ¿en dónde? En el tablero seccional. ¿Sí? O sea, yo por ejemplo tengo en un circuito de tomacorriente de uso general, hay 10 tomacorriente, uno, esas 10 patitas del tercero, y voy a mandar todo junto en un lugar de la bornerita. Si tengo otro circuito, que supongamos también tengo un circuito, un TUC 2, que también tiene 10, que agarro también el segundo, lo mando en otra bornerita. Pero se dan cuenta que todo por separado, pero va a parar a una bornerita del tablero seccional. Ahora bien, ¿por qué hago un parate acá? Porque intento darles todo el detalle. Y es un detalle este que quizás el que labura puede saberlo, pero el que no, y por eso lo explico. ¿Cuál es el puesta a tierra de una luminaria? Lo agregamos. O sea, sabemos que el puesta a tierra de un tomacorriente es la tercera patita, pero ¿cuál es el puesta a tierra físico de una iluminación? Bueno, respuesta. Es la masa de la instalación. Bien, y ahora me van a decir, pero Cristian, yo no recuerdo, porque para mí lo dijimos, pero por si acaso, ¿cuál es la masa de la instalación? La masa de un punto de aplicación, como puede ser, un punto de aplicación puede ser una boca de iluminación, es un lugar dentro de ese punto de aplicación donde no tengo que tener ni tensión ni corriente. Siempre, y ahí va la aclaración, que este punto de aplicación esté funcionando correctamente. ¿Qué quiero decir con esto? A ver, ¿qué le puedo mostrar acá? Pam, param, param. Déjenme un segundito a ver qué se me ocurre. Este nuevo para mostrarles. Bueno, vamos a graficarlo mejor. Si, por ejemplo, yo tengo mi techo, fase neutro, y acá tengo una lamparita, ¿de acuerdo? ¿Sí? Una lamparita. ¿Cuál es la idea, chicos? Esto, que es el portalámpara, debería estar a masa. Esta lamparita, imagínense que por acá adentro van los cables, o que son estos que están colgando, perdón, para hacerlo más gráfico, ¿no? Uno es fase, otro neutro, ¿se dan cuenta? Pero esto que es el portalámpara, debe ser masa.
perdón que estoy escribiendo recontra incómodo, ¿sí? Debe ser masa. ¿Y qué significa que debe ser masa? Que sea masa significa que si esta lamparita está funcionando correctamente y este portalámpara también, yo puedo manipular ese portalámpara porque algo que es masa es algo que cuando funciona correctamente, acá no va a haber ni corriente ni tensión. Y al estar aislado, al no haber ni corriente ni tensión, yo lo puedo manipular por más que esta lamparita esté encendida. Y ese es el concepto de masa, que es un concepto. ¿Cuántas veces van a escuchar el término de masa? En muchos aspectos, en electrónica, en electricidad, pero díganme, ¿quién les ha explicado masa, lo que es la masa? Insisto, quizás si alguno de ustedes gente, disculpen, sepan que cuando veo que la conexión da error, como ya me pasó otra vez que una vez no pude explicar bien la clase, prefiero corto 10 segundos y continúo, pero corto la explicación porque si el video a ustedes no les llega bien el video, no les llega bien el audio, es sin sentido y da bronca. Debe dar bronca a ustedes como alumnos. Entonces cuando yo, por medio de la aplicación, veo que me tira un mensaje de que la conexión va mala y yo veo que se congela, yo corto y retomo al instante, ¿no? O sea, porque la verdad que capaz que son 3 segundos que pierdo señal, pero prefiero hacerlo así para intentar dar, nada, la mejor entre lo poco que intento hacer para que aprendan de la mejor manera, ¿no? Sepan que por eso corté y retomo el toque. En realidad hubo menos de 20 segundos del corte y que continuó, pero prefiero hacerlo así para intentar darle una clase un poquito mejor, ¿verdad? Bueno, nada. Eso fue el corte y no ha pasado nada. Hasta tengo el mismo mate de antes en la mano, ni siquiera lo tomé. Pero bueno, les estaba contando este concepto de masa, de que muchas veces, nada, entonces la masa viene a ser un punto dentro del punto de aplicación en el cual yo no debo tener ni corriente ni tensión. Y asumiendo, les decía, de que de repente, en el caso de dibujar eh, un punto de aplicación de iluminación, yo sé que tengo fase, neutro, el portalámpara y que el portalámpara debe ser masa. ¿Qué significa que debe ser masa? Que cuando ese portalámpara y puntualmente este punto de aplicación está bien instalado, yo en el portalámpara no debo tener ni tensión ni corriente y por eso puedo manipularlo por más que esté encendido. ¿Se entiende? Bien, obvio que la recomendación siempre ante la duda, ¿cuál va a ser? Directamente cortar el servicio para anular la fase por medio del corte de la llave de un punto para que ahí tener seguridad, no tener tensión. ¿Pero se comprende? Y ahora, ¿por qué dije todo esto? Por lo siguiente, fíjense, a ver, volvemos al Word. Quédense con ese concepto, entonces, que la masa es, mientras me tomo otro mate y redondeo la idea, es un punto dentro de, perdón, es un lugar dentro del punto de aplicación donde si todo funciona correctamente, en la masa no debo tener ni corriente ni tensión. No debe haber ni corriente ni tensión. Y por eso en realidad cuando el artefacto funciona correctamente, la masa es manipulable. Si no tengo ni corriente ni tensión, si está aislado, puedo meter la mano por más que esté encendido y no pasa nada. Eso tienen que entender. Y ahora bien, ¿cuál es el tema? ¿Qué pasa si la masa no funciona correctamente, si por algún motivo perdí aislación y acá tengo corriente y tengo tensión? Bueno, como yo puedo llegar a pensar que es una masa que está sin corriente, sin tensión y lo puedo manipular, mi vida puede correr riesgo. ¿Sí? Para que no pase eso, lo que se hace en ese punto de aplicación es ahí en la masa donde se saca otro cable, que es el de puesta a tierra. ¿Sí? O sea,
Un cable va a ser para fase, otro va a ser para neutro y otro va a ser para la PAT, puesta a tierra. En donde en esa masa, o sea, metería físicamente un cable desde ese portalámpara, de tal manera que si pierde aislación y esto te patea, la corriente elija el punto que más sencillo se le va a hacer. ¿Que cuál va a ser? El del cable. El cable va a tener menos resistencia que nuestro cuerpo. Y entonces, ¿qué pasa? Eso va a parar de acá, ¿no? Desde esta lamparita que está en corto, digamos. Va a parar primero a la bornera, donde está el tablero seccional, que está la térmica, que justamente controla esta lamparita y este circuito. De ahí va a parar por medio de un cable hacia el tablero principal, hacia la bornera del tablero principal, y de allí físicamente, ¿dónde iría? La jabalina. Haría todo ese camino, y no es que no me va a patear, sí me va a patear, pero gran parte de esa descarga, en vez de recibirla directo yo, como ese portalámpara está puesto a tierra, la va a recibir la tierra, y un poquitito voy a recibir yo, y se supone que como tengo un disyuntor, al llegar a los 300 mA de descarga se va a cortar. Gran parte de esa descarga va a parar a la puesta a tierra, a la jabalina, un poquitito va a parar a mí, y cuando la sumatoria entre lo que va a la jabalina y lo que recibo yo suma los 300 mA, el disyuntor que hace, corta, pack. Si no, esos 300 mA los estaría recibiendo yo físicamente, y es lo que quiero evitar. ¿Se comprende? Entonces, vamos a anotar esto en el Word para aclararlo un poquitito. A ver. Bueno, entonces, la masa de la instalación respuesta. La masa de un punto de aplicación es un lugar dentro de ese punto de aplicación donde no tengo que tener ni tensión ni corriente siempre que esté que este punto de aplicación esté funcionando correctamente. Me encanta esa definición, insisto. Van a leer masa en un montón de lugares, pero van a ver que pocos son los que le explican lo que es una masa. Se los puedo garantizar. ¿Sí? Bien, entonces, ¿qué es lo que ocurre? Vamos a decir así. En la masa, vinculo el cable de la puesta a tierra que va a asociarse con la bornera que recibe todas las masas de ese circuito. ¿Sí? Porque en teoría puede ser que tenga no solamente, como dije en el caso de la lamparita, un solo punto de aplicación, sino que voy a tener muchas luminarias. Esas luminarias van a tener muchas portalamparitas, y esos portalamparitas, todos juntitos, van a parar a un punto de esa bornerita, y esa bornerita, ¿qué hace? Del tablero seccional por un cable de mayor sección a donde se vincula al tablero principal. ¿Sí? En el tablero seccional, donde está la ITM que lo comanda, perdón, que lo protege, no lo comanda, y desde el tablero seccional vamos por medio de un cable calculado por los grados de electrificación determinado por la intensidad de proyecto, cuál es la sección de dicha puesta a tierra que se vincula con otra bornera
que se encuentra ¿dónde? En el tablero principal, que fue lo que habíamos dibujado anteriormente, ¿sí? O sea, las sumatorias de los puntos de aplicación de un circuito van a parar en la bornerita del tablero seccional. Pero la sumatoria de todos los circuitos que están en el tablero seccional, por un cable de igual sección al fase y neutro, va hacia ¿dónde? Hacia el tablero principal, y de allí, físicamente, ¿a dónde va? Hacia la jabalina, que es lo que me termina salvando la vida. ¿Sí? Bien. Bien. Esto vendría a ser la parte de ¿qué? La parte de la tierra física, la instalación. En cuanto a la medición, que es otra cosa, la medición, una cosa es tener la protección y otra cosa es medirla. La medición de la puesta a tierra agregamos que usamos la fase tomada antes de los dispositivos de protección del tablero principal. ¿Sí? ¿Se acuerdan que habíamos dicho antes de la térmica del disyuntor, acorde como esté diagramada esa acometida? ¿Sí? Perdón, ese tablero principal. Y desde allí pasamos por medio de un cable de 16 milímetros cuadrados, ¿hacia dónde? A una llave común de un punto de encendido apagado, chicos, por si acaso, hablo de las llaves comunes, o sea, de esto, ¿ven? Esta llavecita ahí que tengo, ¿ven ahí? La de encender la luz común, no es nada raro. Por eso yo muestro eso, ahí meterían un módulo así similar, O sea, no es nada especial, eso quiero decir. Y de ahí, ¿a dónde vamos a parar? Y posterior a esa llave, tengo una resistencia variable de 20 a 100 ohm. En caso contrario, aunque no es reglamentario, los antiguos electricistas usaban lamparita de tolueno. ¿Sí? Esto no es reglamentario, pero sépanlo, no si van a hacer una medición de algo, no van a llevar una lamparita de tolueno, algo que no sea de una empresa, de una industria, ¿sí? Pero sepan que entre casa podrían hacerlo, o en un usuario común, ¿sí? Para medir esta puesta a tierra, ¿sí? Desde esta resistencia, también asocio hacia la jabalina. Entonces la jabalina va a recibir dos cables, ¿se dan cuenta? Uno fijo, que es el cable que yo voy a usar para realizar la puesta a tierra en sí, y otro es el cable de la medición, que es esto que yo voy a poner y sacar cuando voy a medirlo como electricista. Yo iba a esta parte, después ya saben, ¿no? El resto, porque ya lo vimos, que a 20 metros de ese mismo borne de conexión de la jabalina, a una distancia de 20 metros más, que voy a tener una sonda, y que dicha sonda también voy a utilizar un extensor para mi tester, para medir allí la tensión. En ese cable que baja voy a medir desde la fase, antes de la protección, voy a medir con la pinza amperométrica la corriente, y haciendo ley de Ohm me tiene que dar, ¿sí? Que esa resistencia tiene que ser menos de 10 ohm en caso de estar hablando de un edificio, o menos de 5 en caso de estar hablando de un particular, de una casa.
¿sí? Luego realizamos las mediciones de puesta a tierra, aplicando ley de Ohm. ¿Qué viene a ser eso? Mido con la pinza amperométrica la corriente en el cable de bajada que va desde la fase antes de las protecciones del TP, esto ya lo dijimos, eso me va a dar un valor, y la tensión por medio de extender la longitud de las agujas del tester, perdón, a más de 20 metros desde la jabalina a la sonda, ¿sí? Luego, por ley de Ohm, ¿qué hacemos? Que resistencia es igual a tensión dividido corriente. Esto debe dar menos 5 ohm en domicilio y menos de 10 ohm solo en edificios, perdón, en grandes edificios. Ahí se extiende un poquito, ¿sí? Bueno, esto ya fue todo explicado. Aprovecho, insisto, como misceláneo, volverlo a meter, pero realmente fue tema dado, ¿no? Y desarrollado en 2 clases. Pero realmente me quedaba tildado ese gusto amargo de no haber explicado bien en su momento lo que era una masa, ¿sí? Y otra cosa, por ejemplo, podemos decir otra cosa. ¿Cuál es la masa de un motor? Bueno, la misma definición. La masa de un motor va a ser cualquier punto en ese motor donde yo no tengo que tener ni corriente ni tensión. Ejemplo, el gabinete metálico de ese motor. Pero ¿qué pasa? Si yo agarro ese motor y ese motor perdió, no funciona correctamente y perdió la aislación, ¿saben que es muy correcto de qué? Que ahí tenga corriente y tensión cuando he perdido la aislación y que cuando lo agarre, ¿qué suceda? Me patee. Y para que no me patee, ¿qué tendría que hacer? Yo tendría que poner el gabinete, la parte externa de ese motor a puesta a tierra. ¿Y qué sería? Meterle un cable, aparte del cable que tiene, chicos, de por sí, la puesta a tierra del enchufe donde va ese motor, otro cable desde el gabinete que vaya ¿a dónde? Hacia la térmica del tablero seccional, ¿sí? Y ahí, justamente, que agarro, lo meto en la bornera de ese tablero seccional de la puesta a tierra y otra vez lo mando directo por un cable de mayor sección hasta el tablero principal y todas las puestas a tierra van a parar juntas al borne superior de la jabalina. Lo mismo sería con otra cosa, dije un motor, pero un lavarropa, lo que tengan, todo tiene que estar puesta a tierra. Pero, ¿qué pasa? Son 2 protecciones. El enchufe físico, el toma corriente, perdón, donde voy a mandar, no el enchufe, el toma corriente, el enchufe también tiene que tener el tercer cable, justamente que vaya ahí que a parar, que la puesta a tierra, que va a parar el toma corriente, que va a parar a la sumatoria de todos los toma corrientes, sean de uso general y de uso especial, pero aparte el artefacto en sí, o sea, ese motor, esa bomba de agua, ese lavarropa, ese aire acondicionado, tiene que estar a masa. Y a masa va a ser buscar un punto donde no debe haber corriente
donde sí me puede patear si el artefacto funciona mal y mandarlo todo junto, que, insisto, a una bornerita en el tablero seccional y después del tablero seccional al tablero principal por medio de un cable de mayor sección que sea de la misma sección de fase y neutro. Y de ahí para abajo a la jabalina. ¿Sí? Creo que con esta reexplicación puesta a tierra les va a quedar claro. Espero. Si alguno se perdió, tiene que buscar los apuntes en el cuaderno de lo que era puesta a tierra, porque si no van a estar perdidos. Esto es para complementar eso. Pero si no vieron eso, se olvidaron eso, tienen que volver ahí. No queda otra, señores. Salí de ahí maravilla, ¿no? Bien. ¿Con qué vamos a avanzar ahora? Lo primero que voy a avanzar es que me estoy quedando sin batería y como acá me estoy asando porque hace frío, porque tengo puesto una estufa abajo, voy a hacer un cambio. No se vayan, que no me voy a ningún lado. Bien, ahora ya estamos, vamos a estar un poquito mejor. Bien, entonces, esta es la primera parte nada más del misceláneo que quería agregar en cuanto a lo que era la parte de puesta a tierra. Entonces lo voy a borrar, voy a hacer campo y voy a avanzar con otra cosa. Otra cosa que no quería dejar de mencionar es obviamente que habíamos hablado en la clase anterior que también voy a dar un ejercicio ahora, de cómo realizar o cómo tendría que adaptar todo esto si yo tengo que de repente realizar el cálculo de una caída de tensión, pero ya no de una instalación monofásica, sino de una instalación trifásica. Lo mencioné, pero más que mencionarlo, acá vamos a dar un ejemplo. Por lo cual yo creo que va a estar más que bueno que yo vaya preparando la calculadora acá, porque dentro de poquito la voy a necesitar y así está abierta y no perdemos tiempo, ¿verdad? Bien, porque vieron que acá hace números y así vemos los números juntitos. Si no me equivoco, y ustedes me pueden corregir. Bien, en el misceláneo vamos a extender entonces ahora sería ejemplo de cálculo de caída de tensión en circuito trifásico. Que yo les había comentado, la diferencia acá que obviamente en vez de utilizar 220 volts, voy a utilizar 380 por raíz de 3. ¿Sí? Que es la manera de representar la tensión. Ahora acá tengo algo que igual, sinceramente, no me gusta cómo está hecho, para mí esto está mal hecho, no me gusta, pero igual lo voy a utilizar de ejemplo por los datos, no por otra cosa, para hacerlo como va. ¿Vamos a recordar algo? Bien, punto 1. ¿Qué tenemos que hacer? Si es necesario, pasar de HP a Watt. ¿Sí? Eso sí era necesario. Primer punto, ¿se acuerdan? Para realizar el cálculo de una caída de tensión. Segundo punto, con la fórmula de potencia, y acá les voy a poner una cosa, no ohm, o sea, con la fórmula de potencia, no ohm, no ley de ohm, calculo la intensidad de corriente del circuito o punto de aplicación que voy a averiguar. Y acá hacemos un punto. Bien, observen esto. Vamos aquí ponemos nota. Recordamos que a esta altura agregamos el coseno phi y si
el circuito o punto de aplicación es trifásico, la tensión a utilizar será 380 por raíz de 3, que como yo no puedo poner raíz de 3, ¿sí? Recuerden que puedo usar el número que es raíz de 3, que sería 1.73. O sea, cuando haces raíz de 3 te da 1.73 y si lo pones directamente lo mismo. ¿Sí? Pero yo pongo raíz de 3 para que vean de qué hablo. ¿Sí? Bien. A ver qué más. Punto 1, punto 2. Bien. A ver. No me acuerdo si le puse 2 a esto. Sí, punto 3, ahora sí. Punto 3. 3. ¿Qué más, no? Toc, 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 toc. A ver ahí. 3. Calculo la resistencia de línea. Acá que agregamos que en la resistencia de línea teníamos dos casos. Usando como dato el número de conductores. Que ya lo habíamos puesto esto, ¿eh? ¿Qué sería? 2 monofásico y 3 para trifásico. ¿Sí? Y punto 4, a ver, calculo la caída de tensión, ahora sí, con la ley de Ohm, ¿sí? O sea, la corriente no se calcula con la ley de Ohm, sino que se calcula con potencia, pero sí la calculo después con... yo utilizo la ley de Ohm ¿para qué? Para calcular acá la caída de tensión. Esperen, la ley de Ohm. Y hasta les digo, miren, qué forma utilizan en cada lugar. Más claro no se le puede hacer. En la cual, volvemos, ¿qué nos va a decir? A ver, ¿qué tensión? Vamos a poner B, es igual, epa, se me fue el cursor, a ver, ¿dónde lo tengo? Lo estoy presionando. Tensión es igual a intensidad, o sea, corriente por resistencia de línea, que fue lo que averiguamos arriba. Bien. Esto ya lo vimos. Pero ¿qué pasa? Le voy a dar una aplicación a lo que sería trifásico, simplemente para dar otro ejemplo. Igual, para que no se asusten, porque ya veo por dónde va la cosa y la cabeza de los alumnos, a todos nos pasa, les recuerdo que a nosotros nos queda dar muy poquitos puntos ahora de lo que es la parte de monofásica y que luego será circuitos trifásicos, pero a la vez preparando toda esta parte matemática para el final, que de este momento calculo que estaremos a terminar el curso, no a la fecha del final que después lo da a la mesa, pero el curso debería estar terminando acá, calculo a menos de 10 meses. Por lo cual, cuando termine de dar lo que me queda de dar de motores, lo que vamos a hacer es mandar circuito automatismo una semana con una práctica y un repaso de la parte de primer año. Otro circuito, otra práctica. Circuito, repaso, para que lleguen bien. O sea, la idea no es que estas cosas no se van a ver más. Igual, pucha, señores y señoras, dense cuenta de que en realidad lo que estoy haciendo es terminar hablando acá de cálculo de resistencia, que es algo que vimos en la clase número 3, número 4, de potencia, que es algo que vimos en la clase número 8, y de resistencia, que no sé, también lo vimos en la clase 2 o 3. O sea que estamos integrando cosas que la vieron 500 veces. Y la verdad, no es tema nuevo.
solamente que se suma, se repasa cosas anteriores y el tema que por eso se da esas cosas, se dio resistencia las primeras semanas, potencia y todo para que cuando lleguemos acá unamos esos conocimientos, pero en realidad ya son temas dados, seamos sinceros, ¿sí? Bien, pero igual lo vamos a repasar, pero no deberíamos, ya debería estar sabido, esa es la verdad. Pero para que no tenga miedo, más vale aclarar y que estén tranquilos cómo vamos a movernos, acá un par de semanas, cuando yo termine de dar motores, para adelante. Bien. Sí, le insisto, recuerden ese detallecito que antes no les había comentado, creo, en la puesta a tierra de la resistencia variable, porque bueno, puede ser un tema no nombrarlo en el final, y si fue error mío que no lo dije, más vale agarrar y corregirlo a, obviamente, traer el problema en el final a mis alumnos, ¿no? Bien. Bueno, vamos a poner un valor cualquiera. Yo voy a hacer acá un ejercicio, acá tengo... A ver, ¿qué voy a poner acá? A ver, vamos a hacerlo así. Voy a anotar algunos datos, ¿eh? Bueno, lo voy a anotar primero acá y después paso en la pizarra, como hacemos siempre, ¿eh? Paso 1, vamos a poner datos, a ver dónde tengo algunos datos para poner acá. Bueno, a ver, vamos a ver. Calcular. Epa, que mal quedó, ¿no? Calcular la línea para una caída de tensión reglamentaria. Y acá dice algunos datos. Bueno, a ver. Nos dice. Fíjense esto. Desde TP a TS dice 20 metros. Desde TS a motor dice 10 metros. Igual es lo mismo porque lo vamos a resolver distinto. ¿Y qué nos dice? Bueno, vamos a poner un ejemplo. Motor 1, motor, vamos a poner así, porque en realidad hay varios motores, pero todavía quiero empezar con un solo motor. 2 HP, ¿sí? Coseno phi, 0.80. Y por otro lado, ¿qué nos dice? Bueno, no lo dice, pero lo pongo. Alimentación, pongo 380 volts. Tensión. Así hacemos uno trifásico, ¿no? 380 volts. Y comenzamos con esto. Bien, ¿estamos? ¿Sí? Bien. Entonces, ¿qué va a hacer el profe? Va a venir para este lado y vamos a hacer lo siguiente. Vengo acá y sé los datos. Primer punto, ¿qué dice que tengo que hacer? Primer punto. 1. A ver, misceláneos. Reiteramos. El punto 1, queridos míos, es, en caso de ser necesario, pasar de HP a watt. Y es necesario, porque me está diciendo que el motor de 2 HP no me da el dato en watt. Entonces, ¿qué agarro? Lo tengo que pasar yo. ¿Sí? 1.
vamos acá, insisto, a ver, ahí lo ven, ahí está. Misceláneo, que de tensión trifásica, para el otro lado, bien, primer paso, de ser necesario, convierto de HP a watt. Como el motor es trifásico de 2 HP, lo multiplico por la conversión, que sería 746 watts sobre HP, y ya le voy diciendo, porque con la cálculo no lo voy a poder hacer esto, ¿qué hago? HP se va con HP y me va a quedar 2 por 746 para que me den watt. Bien, entonces, planteado eso, lo que yo voy a hacer es agarrar la calculadora, compartirle y mostrarle, para que vean lo que estoy haciendo, ¿verdad? Bien, entonces vamos a la calculadora, y ya que la tenemos acá, vamos a primero compartir esto. Acá ponemos la cálculo y ustedes la ven también. Entonces hacemos, como les dije, 2 por 7, 4, 6, que va a ser igual a 1492, ¿qué? Watt. ¿Sí? Hago adición, copiar, punto 1. Conversión de HP a watt. Si esto está en watt, paso al punto 2, pero como no era el caso, lo hago aquí, ¿verdad? Esto lo bajo para que ustedes puedan verlo más completito, chicos. Bien. Primer punto realizado, ¿no? Ya vieron que lo hice, lo convertí. Segundo punto, ¿qué hago? 2. Calculo la intensidad de corriente en la fórmula de potencia. Bien, ¿hacemos eso? Bien. Lo que voy a hacer primero es hacerme campo acá, porque no voy a poder, no me va a entrar. Recordamos, por si acaso, les comparto esto mientras se seca un poquito la pizarra, lo siguiente, que, acá lo van a ver también, a ver. Bueno, ese es el primer punto, hicimos la conversión de HP a watt, ¿sí? Vieron la operación matemática, esto me dio 1492 watt, que no le puse qué, miren qué mal. Esto ya es motivo de examen de que se le baja el profe un punto. Ya tendría un 9, mire qué mal. Bien, avanzamos. Calculo la intensidad de corriente en la fórmula de potencia. ¿Recuerdan la fórmula de potencia? Potencia es igual a tensión dividido corriente. Pero ojo, ¿qué habíamos dicho de esto? Que en esta fórmula yo tenía que tener nota. En esta fórmula agrego de ser trifásico, que es trifásico, ¿no? 380 por raíz de 3, lo que para que ustedes recuerden, para mí va a ser 380, perdón, pongo voltios, para trabajar un poquito con las unidades, ¿no? Por 1,73, ¿se acuerdan? Que les había dicho que daba lo mismo. ¿Sí? Ustedes lo pueden hacer con la calculadora para verificar. El profe no miente esta vez, ¿sí? Y también el coseno phi. Me dan esos datos los tengo que usar. Entonces, en realidad es tensión por, en este caso por ser trifásico, por raíz de 3, ¿sí? Por coseno phi. ¿Pero qué pasa? ¿Qué quiero averiguar de acá yo? Bueno, no. En realidad lo que yo quiero averiguar... esperen, que hay una cosa que está mal. Ahí está.
disculpen. Ahora van a entender en qué me equivoqué. La fórmula es justamente tensión por corriente, no tensión dividido corriente. Está, y les decía, como yo acá lo que quiero averiguar es solamente la corriente, por eso me di cuenta que estaba mal y que estaba metiendo la pata, todo esto que está acá, multiplicando, ¿cómo pasa al otro término? Dividiendo. Y como la potencia yo ya la sé, que es 1492 watts, entonces vamos a hacer lo siguiente. Les desarrollo acá abajo mientras se saca la pizarra. ¿Qué intensidad de corriente, que es mi incógnita, a qué va a ser igual? A la potencia, que ya la sé que es 1492, pero ahora le pongo la fórmula para que ustedes la vayan leyendo, por tensión, por raíz de 3, que ya le pongo 1.73, permiso, por coseno phi, que sería 0.80. ¿Sí? Potencia por tensión por raíz de 3 por coseno phi va a ser igual, por potencia dividido, tensión por coseno phi por 1.73 va a ser igual a la corriente. ¿Sí? Y esto es lo que vamos a desarrollar acá. Intensidad de corriente es igual a la potencia, que es 1492 watts, por eso hicimos el cambio, dividido la tensión, que sería 380 por 1.73, que sería igual a raíz de 3, por el coseno phi, que sería 0.80. Agarro la calcu, se la comparto ahora para que ustedes también la vean, y avanzamos un poquito. Vamos con esto, ponemos en 0, e insisto. Ahí esperen, le voy a poner para que vean todo junto, que les va a ser mejor. Por el que no tiene memoria, a veces yo mismo me pasa que no me acuerdo los datos y me duele que los tengan ustedes, que lo estén viendo, ¿no? Denme un segundo. Ya hablamos todo esto. Esta es la fórmula, ¿la ven? Y acá tenemos los datos para sacar con la calculadora. ¿Qué nos dice? Vamos acá. Tengo que hacer 1492, ¿sí? Dividido. No me gusta. Yo les había dicho que para que dé exacto lo que conviene es hacerlo parte por parte. Voy a empezar primero a averiguar cuánto es todo esto. ¿Sí? Voy a hacer 380 por 1.73. Primero averiguo lo de abajo, por 0.80, que es el coseno phi. 0.8 voy a poner lo mismo. ¿Sí? 380 por 1.73. ¿Sí? Esto es igual a 525. Entonces, ¿qué voy a poner? Que la intensidad de corriente es igual, ahora sí, a 1492 watts dividido la parte de abajo. Recuerden sacar primero que le quede un número dividido otro número, háganme caso. Es más fácil, es más sencillo para no equivocarse, quiero decir, ¿no? Cada uno después lo maneja como quiera, pero yo le doy esa recomendación para que intentar evitar errores a los que le puede llegar a costar la matemática. Entonces yo tengo 1492 watts arriba dividido 525,92 y eso me va a dar que igual a la corriente, me va a dar en amperes. Intensidad de corriente, y ahora sí vuelvo a la calcu y les hago esta división, que sería, pongo en 0, 1492 dividido 525,92. Y esto me da 2.83. Exacto, a veces parece como si supiera. 2.83 amperes. A ver. Bueno, acá me marca hasta el detalle, 2.83 amperes vamos a poner, ¿sí? ¿Te parece? ¿Sí? Ojo, al ser trifásico, recuerden, es por fase. Flor de detalle. Flor de detalle, 2.83 amperes por fase. Excelente,
Bien, a ver. Punto 1, vamos hacia arriba. Conversión de HP a watt. Ya está, lo hicimos. Punto 2, cálculo de intensidad de corriente de potencia, teniendo en cuenta, insisto y reitero, que al ser trifásico utilizamos 380 y el coseno phi. Así que por eso acá tenemos esto, ¿ven? Tenemos tensión por raíz de 3 por el coseno phi. ¿Sí? Bueno, nos dio como segundo punto la tensión. Tercer punto, ¿qué vamos a hacer? Calcular la resistencia de línea utilizando ahora sí la famosa ley de Ohm. Acá sí. 3. Calculo resistencia de línea usando aquí la ley de Ohm. Bien. ¿Y qué nos decía eso? Bueno, sencillo. Nos decía que... perdón. Perdón, sepan disculpar, me avancé un punto. Calculo la resistencia de línea usando el número de conductores, después de la ley de Ohm, de conductores para trifásica, lo que significa igual a 3. Ahora sí. ¿Qué tengo que usar acá? Bien, la fórmula. Resistencia de línea va a ser igual a, primero, ρ, lo ponemos, ahora escribo ρ, después lo pongo el valor y todo, si es para hacerlo primero para que vean la fórmula, por longitud, por número de conductores, o de cables, ¿no? Digamos, lo digo conductores porque es el término correcto, y todo eso, chicos, conductores, todo eso lo que voy a hacer, ahí sí lo voy a dividir por la sección. Es más, voy a achicar porque no va a entrar. ¿Sí? Igual ya se sabe lo que quiero poner. ¿Sí? Dividido. Como tengo dividido. Ah, ¿por qué no me toma? A ver, dividido sección de cable, ¿no? Y tampoco me entró. A ver, a ver, a ver. Voy a poner R en vez de resistencia de línea. Estoy achicando el espacio, ¿se entiende? Para que en lo posible me entre todo un renglón. Si no, voy a comer otro espacio por acá. Es para que entre, chicos. ¿Sí? Nada más. ¿Sí? Entonces vamos de nuevo. Tenemos ρ por longitud, por número de conductores. Todo eso lo multiplico y lo que me da lo divido por la sección de cable. ¿Bien? Ahora bien. A ver. A ver si me salté algún dato. Porque ahí lo que acá me aparece como magia. No, está bien, vamos con esto. Bien, vamos con esto. ¿Sí? Entonces, chicos, entendiendo que tengo un consumo de 2.83 por fase, ¿sí? Lo que podríamos hacer en realidad, voy a ver si puedo, es otra vez buscarle la formulita, a ver, a ver. No, la fórmula, la tabla. Electricidad, ¿dónde te tengo? ¿Dónde te tengo? Acá estás.
tabla. Símbolo. Ya vamos. Esta pregunta. Acá está. Esto lo quiero compartir. A ver si puedo. Denme un segundo. No estoy compartiendo nada todavía. A ver. Vamos a ponerlo, si me lo muestra, así, acá. ¿Sí? Fíjense una cosa. Acá tenemos la tabla que nos habla de conexiones trifásicas. Y en trifásicas nos dice que con un cable de 1.5 puedo soportar por fase 14 amperes. Y yo tengo que mandar ahí que, si se dan cuenta, a ver, 3 amperes por fase, era una cosa así, ¿no? A ver. Ay. Esperen que voy a poner todo de otra manera para que ustedes puedan ver la información. Ya me van a entender. Bien, ahora sí. Bueno, acá decía que por fase nos dice que en trifásica, con un cable de 1,5, cada una de esas fases puede soportar 14 amperes. Bien, ahora van a ver por qué. Ahora yo vuelvo acá al Word. ¿Y qué nos termina diciendo? Nos termina diciendo que en cada fase yo tenía 2.83. O sea que con uno de 1,5, que reiteramos, vemos que en 1,5 soporta hasta 14. Si yo tengo que mandar por allí, vamos de nuevo al Word, 2.83, vamos a poner 3 amperes, no sobra cable, ¿sí? Nos sobra sección, ¿sí? De 3 a, insisto, a 14, que es el consumo de 1.5 en trifásico, vamos recontra bien, ¿de acuerdo? Bien, entonces ya sé ahora, insisto, determino qué sección de cable soporta la intensidad o la corriente nominal. En este caso, seleccioné para trifásico cable de 1.5 milímetros cuadrados con 14 amperes por fase. ¿Sí? Dense cuenta que como era 2.83, 3 amperes con 1,5, ¿están de acuerdo? ¿Se entiende por qué, no? Era 2.83, redondeamos en 3, nos recontra sobra tener 14 amperes ahí. ¿Sí? Bueno, con eso, con esa determinación de que yo me fijé qué cable va ahí, ¿sí? Ahora sí utilizo, obviamente, el tema de qué, de utilizar la fórmula con la resistencia, porque si no me faltaba el cable, la sección, que por eso dije hay un dato que me falta, no, lo traigo de uno, ¿sí? Bien, para eso que usamos, chicos. Vamos con la fórmula directamente, ahora sí. Resistencia de línea, voy a poner R, va a ser igual a qué datos. Y acá vamos a empezar a leer porque no me los acuerdo. Primero, dice Rho, que eso sí lo sabemos, 0.0172. Los valores los voy a poner en la pizarra, las unidades de Rho, porque es un dolor de cabeza poner acá ohm por sección dividido. Si come todo el renglón, sin sentido. Planteo la fórmula y vamos a la pizarra. Por la longitud, que era 30 metros, vamos a asumir, fíjense, porque decíamos que había 20 metros del tablero principal al seccional y 10 metros del seccional hasta el punto de aplicación. 30 metros ponemos, 30 metros, por el número de conductores, que como es trifásica es 3, dividido la sección, ¿sí? Que sería 2.5 o 2,5 milímetros cuadrados, ¿sí? Chicos, no puse acá ohm por sección dividido longitud,
en el símbolo de resistividad de rompo, porque si no, no me entraba, y es sin sentido. Pero ahora lo vamos a poner acá, lo vamos a tener en cuenta en esto. A la vuelta, en la en la pizarra, le decía que es esto. Estamos en el punto número 3, que sería cálculo de resistencia de línea, DRL. ¿Qué utilizo acá? R, vamos de nuevo, es igual a ¿qué? A ρ sería ρ, que es igual a 0.0172 ohm por milímetro cuadrado sobre metro, por la longitud, que sería 30 metros, ¿sí? Por número de conductores, que al ser trifásico sería 3, y todo esto debido a ¿qué? Por sección. Que la sección me dio 2.5, no era 1.5, disculpen, a ver. La sección, yo la voy a cambiar acá, era 1.5, ¿sí? Bien, no importa, ¿sí? 1.5. Y ahora, chicos, fíjense, es obvio. Ahora les muestro en cercanía, ¿eh? Como acá tengo metro y acá tengo metro, metro con metro se va, milímetro cuadrado se va con milímetro cuadrado, y me queda 0.172 ohm por 30 por 3 dividido en 1,5. Como voy a averiguar la resistencia me da en ohm. ¿Por qué? Porque las demás unidades se terminan, obviamente, yendo. Primero acerco y ahora, para que lo vean, ¿no? Y ahora aplicamos la fórmula con la calculadora, en breve. ¿Sí? Insisto, ¿sí? Esto es lo que no escribí yo en la pizarra. Resistencia es igual a 0.172 ohm, ¿sí? Por milímetro cuadrado sobre metro, ¿sí? Pero la fórmula de resistencia es ohm por longitud, que es 30 metros, por número de conductores, que al ser trifásico es 3, dividido la sección, que en este caso la sección es 1.5 milímetro cuadrado. Metro de acá se va con metro de acá, milímetro cuadrado se va con milímetro cuadrado de acá, me queda 0.0172 ohm por 30, sin unidad, porque se fue, por 3 dividido 1.5. Y todo esto que me va a dar resistencia, que justamente somos, o sea, viene bien planteado. Y para hacer la operación matemática, uy, qué problema, se me volcó el mate. Esto sí que es un problema, ¿eh? Una innovación, que se me volque el mate en la clase. Vamos mejorando. Bien. Vamos a agarrar y utilizar la calculadora. Vamos a la calculadora. Les comparto acá absolutamente todo para que lo vean ustedes, incluido la calculadora. Y calculadora, acá ponemos en primera plana y lo pueden leer conmigo. Entonces, hacemos la operación. Vamos a 0 y ponemos 0.0172 por 30 por 3. Todo eso da 1.548 dividido 1.5 y me da igual una resistencia de 1.032 ohm. Venimos acá. Resistencia de línea es igual a 1.032 ohm. ¿Sí? Bien. ¿A dónde me quedé? A ver, vamos a ver si nos metimos la pata, rehacemos la cuenta, obviamente. Tenemos acá la resistividad 0.0172 por longitud, que sería 30 metros, por número de conductores, que es el trifásico es 3. Bien, eso me da 1 punto algo.
dividido, sí, 1.5, que es la sección de cable seleccionada, y sí, me da 1 algo, sin duda. Pero más vale verificar para que el ejercicio sepamos que vamos bien, ¿cómo decir?, orientados. Y lo último que nos queda, ¿qué va a ser, chicos? ¿Sí? El punto 4, ¿qué va a ser? Ahora sí, lo que yo casi me adelantaba, pero me faltaba un dato, era calcular la caída de tensión con la fórmula de Ohm. ¿Y qué me dice la fórmula de Ohm? Reiteramos que tensión, que va a ser la caída de tensión, va a ser igual a resistencia de línea, o R por, vamos a poner RL, por I. ¿Sí? Bien. Yo qué sé, chicos, lo siguiente, sé que esa tensión o esa caída de tensión, voy a poner caída de tensión para que le quede más claro esto, ¿sí? Tengo que agarrar y buscar, primero, caída de tensión, tengo el valor de la resistencia, que me daba 1 punto algo, 1.05 creo que era Ohm, ahora me fijo arriba, lo copio y lo pego, es, perdón, 1.032 Ohm, este es el valor, lo copiamos, ¿no? Si no metemos la pata, vamos acá, ¿sí? Multiplicado, ¿qué? La intensidad, o sea, la corriente por fase. Vamos a buscar corriente, que me daba 2.83 por fase, 2.83 amperes. Es más, ponemos, si entra todo por fase, si no lo borro. Me doy cuenta cuando vaya a renglón, ¿no? Bien, 2.83. Por, si no entra, borramos fase. No entra. Bien, entonces hacemos más chico. Ponemos amperes. A. ¿Sí? Entonces, multiplicando la intensidad de la línea por la corriente por fase, me va a dar la caída de tensión que tengo. Bien, agarro la calculadora, otra vez vengo para acá, ¿sí? Y hago esto. Tengo 1.032 ohm por 2.83, y eso me determina cuál es la caída de tensión. Que la caída de tensión acá me da 2.92 volts. Y ahora bien, ¿cuál es la caída de tensión reglamentaria? Nota. La caída de tensión reglamentaria desde tablero principal a punto de aplicación motor debe ser menor al 5%. Entonces, si yo quiero saber cuál es la caída de tensión reglamentaria, debería ser 380 por 5 dividido 100. O sea, la tensión que tiene el motor por ese 5% que me permite. Cuando hago esto con la calculadora, vengo acá, ¿y qué hago? 380, ahí va, más fácil, por 5, todo eso dividido 100, y veo que la caída de tensión, fíjense, debe ser menor de 19 volts. Menor de 19 volts. ¿Y a mí cuánto me dio? 2.92. Como la caída de tensión
está dentro de los valores reglamentarios, no tengo que hacer absolutamente nada, ¿sí? Bueno, gente, después de este pequeño corte involuntario que tuvimos recién, recordamos, nos habíamos quedado con este concepto de haber puesto la fórmula de resistencia, en la cual multiplicando básicamente ρ por, perdón, lo hago de este lado, ¿no? Por la longitud de 30 metros por el número de conductores dividido la sección, nos daba la resistividad de esta línea, que les recuerdo, nos daba 1.032. Acá les comparto, obviamente, el Word donde estamos volcando todo para que lo vean conmigo, ¿sí? Cálculo de resistencia de línea, ¿sí? De resistencia de línea, perdón. Eso sería el punto 4. A ver, ahí lo encuadramos un poquitito. A ver, un segundo. Bueno, acá está el número, bajo esto para que lo vean más enterito. Ahora sí, disculpen, sí les había dicho que el tema de la magnitud de error no la escribía en el Word para que no se extendiera tanto y entre todo un renglón, y es lo que logré, ¿no? Sí estaban puestas acá en la pizarra. Nos quedó que la resistencia de esta línea es de 1.032 ohm. Y luego, esto no sé si llega a darlo o no, pero lo voy obviamente a comentar, sigue el quinto paso, que es el cálculo de la caída de tensión. ¿Ahí qué hago? Ahí utilizo netamente la ley de Ohm. La ley de Ohm, ¿qué nos decía? Que la tensión es igual a la resistencia por la intensidad. Solamente que esta vez, en vez de tensión, voy a llamarla como caída de tensión. La resistencia va a ser RL, resistencia de línea, y en este caso, la corriente va a ser la corriente de cada una de las fases, ya que estamos hablando, en este caso, de un motor trifásico. Habíamos calculado que esa corriente era de 2.83, y multiplicando resistencia de línea por resistencia de línea, que sería 1.032 ohm por 2.83 amperes, nos daba la caída de tensión reglamentaria que daba 2.92 volt. Ahora, ¿cómo avanzamos? A ver, y hasta acá vamos a retomar. Bien, recordamos que el ejercicio supone la caída de tensión desde tablero principal a punto de aplicación motor. ¿Sí? Perdón. A punto de aplicación motor. En este caso, ¿qué teníamos? Que desde tablero principal a TS tengo un 1%, pero a la vez en motor teníamos que de TS a motor, en este caso, era un 4%. Por lo cual la sumatoria, como veo de punta a punta, los 30 metros están compuestos por el tablero principal hasta el motor, puedo decir que la caída de tensión reglamentaria en este ejercicio, chicos, porque recuerden que dependía de dónde tomaba hasta dónde. En este caso tomo del TP al motor, es ese 1% más ese 4%. Debe ser menor, en realidad, del 5%, ¿de acuerdo? Ahora bien, ¿sobre qué tensión? Sobre la tensión trifásica. Bien. ¿Y cuál es la tensión trifásica? 380 volts. Bien, entonces yo sé que hasta el 5% de 380 volts, por este caso estar haciendo un ejercicio que calcula la caída de tensión desde el TP al motor, ¿sí? Es lo máximo de caída de tensión reglamentaria que soporta. Bien, entonces, ¿qué hago? A ver.
voy a ver lo siguiente, les voy a compartir acá la calculadora para que ustedes la vean conmigo y vamos a realizar la cuenta juntos. Esto sería así, señores y señoras. Sé que 380 volts por 5, ¿sí? Dividido 100 va a ser ese 5% de caída de tensión admisible. ¿Que cuánto me da? 19 volts. La caída de tensión para este ejemplo es de 19 volts. Bien, y recordamos, ¿y cuál es la caída de tensión que nosotros acabamos de averiguar? Acabamos de averiguar que la caída de tensión es 2.92. ¿Cómo? La caída de tensión admisible, que es 19 volts, es mayor que la que tiene este ejemplo, que es 2.92, ¿qué es lo que hago? Absolutamente no hago nada. No hago absolutamente nada. ¿Por qué? Porque 2,92, 3 es la caída y hasta 19 lo que soporta. Nota. Como la caída de tensión calculada es de 2.92 volts, o 93, no me acuerdo. ¿Me fijó? Y el rango admisible en este ejemplo es de 19 volts, no tengo que realizar absolutamente nada. ¿Se comprende? Ahí está. Pero, ¿qué pasó? Bueno, nos dimos el gusto, acá hay errores, perdón, admisible, esto después lo voy a corregir con el corrector de Word, ¿no? Nos dimos el gusto, chicos, nos dimos el gusto, chicas, de verificarlo, ¿sí? La verdad que, nada, cuando no da, cuando si fuera al revés, que está fuera de rango, lo que hacemos es agarrar y elevar a la siguiente sección de cable y ver qué pasa matemáticamente. Pero fíjense, acá nos dio 2,92. En cuanto a 19 en total, hay una banda. Es muy poca la caída de tensión, ¿sí? Y obviamente nos está sobrando muchísimo. Bien. Bueno. ¿Qué otra cosa querría agregar? Bueno, a ver. Tendría que darle algo de motores, pero otra vez no voy a llegar, porque no quiero que se extienda mucho la clase. Así que, nada, pasará para, si puedo, para mí en breve, pero para ustedes para la semana que viene. De decirles buenos días, buenas tardes, buenas noches. Como siempre, los saluda el profe Cristian. Deseo que estén espectacular. Gracias por permitirme hacer lo que me gusta, que es enseñar. Permiso y hasta luego. Chau, chau.